Buenas tardes a todos. Muchas gracias por su asistencia a este tercer día de la 28ª Jornada de Historia de Ceuta. Hoy tengo el honor de presentar a don Eduardo Ferrer Albelda, catedrático de la Universidad de Sevilla. Se licenció en Geografía e Historia en 1988. Se doctoró en la misma universidad en el 97. En el 95, perdón. Y comenzó su andadura dando clases al año siguiente. Su tesis doctoral versa sobre los púnicos en Iberia. Se llaman Los púnicos en Iberia, análisis historiográfico y arqueológico de la presencia púnica en el sur de Iberia, en la cual define las principales líneas de investigación propias, que son de carácter político, étnico y cultural. Otros temas que han centrado su actividad investigadora han sido la geografía histórica y, más reciente, Tartessos. Ha desarrollado una actividad arqueológica de campo muy activa, tanto en excavaciones de yacimientos como excavaciones de yacimientos como Itálica, Cercadillas, Silla del Papa, Útica en Túnez, Cerro Macareno y Saruk al-Hadid en Dubái, tanto como en prospecciones superficiales, Marchena, Vejer de la Frontera o Peñaflor, que además lo ha compaginado con estancias de investigación en centros como la Universidad de Oxford, Gante, Toulouse o la American Numismatic Society. Asimismo, ha desempeñado cargos de gestión como secretario del DEPAUS, secretario de la revista SPAL o subdirector del editorial de la Universidad de Sevilla. En la actualidad, es director de la colección SPAL Monografías Arqueológicas. Además, es miembro del grupo de investigación UM-152 de la Turdetania a la Bética. Asimismo, dentro de sus proyectos activos se encuentran Tarteso Olvidado, redes urbanas versus países rurales, o el Proyecto General de Investigación de Arqueología y Patrimonio de la antigua URSO, OSUNA, excavaciones en los depósitos municipales de agua. Muchas gracias, Eduardo, te cedo la palabra. Muchas gracias, Rodrigo. ¿Se me oye bien? Por la presentación. Lo primero es, por supuesto, dar las gracias al Instituto de Estudios Ceutíes por la invitación, y no solo por la invitación, sino también por la acogida tan cariñosa. A Guadalupe, a Fernando, muchísimas gracias porque estáis haciéndonos pasar unos días verdaderamente fantásticos. No es la primera vez que estoy en Ceuta y estoy, la verdad, me habían dicho, es una joyita. Y en efecto, no una joyita, una joya. Es una ciudad fantástica. Así que nada, voy a empezar. Bueno, cuando hablo de mi currículum, en realidad mi tema principal de estudio eran los púnicos, digamos los fenicios de época postcolonial, pero por diversas circunstancias, pues al final he acabado trabajando con Tartessos. Eso significa que de nadie llamarme y ser una persona invisible, pues ahora estoy en todos los saraos, para que veáis lo que influye muchas veces la investigación. Y no lo porque por gusto, lo cogí porque compañeros de mi departamento, que eran verdaderamente especialistas, como por ejemplo José Luis Cacena o María Belén, pues empezaron a renunciar. No, Eduardo, eso lo haces tú, eso lo haces tú, eso lo haces tú. Y al final, pues aquí me veo. Bueno, pues yo voy a hablaros de estrategias, éxitos y fracasos en las relaciones entre fenicios e indígenas en el entorno del Estrecho, en algunos ejemplos. Es un tema que estoy trabajando últimamente y bueno, vamos a ver qué os parece. Las fundamentales, o el objetivo es ver cómo el papel de los santuarios en fenicio, ya veremos cómo, otra gente lo llama de otra manera, pero son fundamentales en la relación entre indígenas y fenicios, entendiendo por fenicio una amalgama de gente, no solo los tirios, o sea, los habitantes de Tiro que vienen del actual Líbano, sino también un conglomerado que con el tiempo van uniéndose chipriotas, norteafricanos, o sea, cartagineses, gente de Sicilia, de Cerdeña, o de la propia península ibérica, que se mueven bastante. Y también dentro de los indígenas no son un cuerpo étnico único, sino que son también diversas formaciones con tradiciones diferentes. Bueno, pues los contextos comerciales
y coloniales de la diáspora fenicia en el mar Mediterráneo, en el Océano Atlántico, en las estrategias para establecer estos contactos, ya sean esporádicos, periódicos o permanentes, con otras comunidades, pues ya fueran simples o complejas, tenemos datos literarios, datos epigráficos y datos arqueológicos. Todas estas fuentes de conocimiento son complementarias, en el sentido de que unificadas pueden dar, y estudiados en su globalidad, permiten analizar las características generales y muchos casos concretos en una geografía amplísima que va desde el Próximo Oriente hasta el extremo occidente, hasta las tierras atlánticas, tanto de África como de Europa. Cronológicamente nos vamos a centrar en la llamada época arcaica de la colonización fenicia, pero ya veremos cómo son fenómenos que se prolongan en el tiempo ya fuera de época colonial, sino que son estrategias que siguen utilizando prácticamente hasta el final del mundo fenicio. Es un tema muy amplio y por eso nos vamos a centrar en el papel, específicamente en el papel que ejercieron estos santuarios en la actividad comercial y en la actividad colonial, en el proceso colonizador, qué función desempeñaron y cómo se pueden hacer estos contactos. Como he dicho, hay numerosos testimonios literarios epigráficos que abundan en la idea de un rol, de un papel muy activo de las divinidades fenicias, o de lo que ellos consideraban que eran las divinidades fenicias, en muchos contextos y épocas, y a través de muchas estrategias. Si hay algo que los fenicios fueron muy flexibles, se adaptaban fácilmente. Entonces, evidentemente se tenían que adaptar a unas poblaciones locales muy diversas, a circunstancias también muy diversas y a una geografía muy diversa. Nos centraremos también, aunque mencionaremos otros sitios, pero nos vamos a centrar en Tarteso, que es donde yo habitualmente trabajo. Y esto nos va a permitir, bueno, pues revisar la documentación textual, tanto que se va siendo cada vez más pequeña desde Oriente hacia Occidente. Hay mucha menos documentación escrita, tanto literaria como epigráfica, de Oriente a Occidente, y también nos va a permitir establecer estas comparaciones entre unas geografías y otras. ¿Por qué hay tantas evidencias en Tarteso de santuarios fenicios, como seguidamente veremos? Pues sencillamente porque Tarteso es rica en recursos minerales, que era lo que los fenicios, o una de las cosas que los fenicios venían buscando. Y además en metales estratégicos, como eran sobre todo plata, estaño indirectamente, que es fundamental para el bronce, en cobre, hierro y también en oro. Y por eso Gadir, Cádiz, actualmente va a ser el epicentro y el puente entre África y Europa y entre el Mediterráneo y el Atlántico. Ocupa ese lugar central en el que Ceuta, lógicamente, también va a jugar un papel importante. Nuestra hipótesis es que la proliferación de santuarios fenicios en Tarteso y en áreas limítrofes está directamente relacionada con esta explotación de recursos metalíferos. Y de hecho, ya veremos cómo se sitúan muchos de estos santuarios en la desembocadura de los principales ríos que drenan las riquezas metalíferas: el Guadiana, el Tinto, el Guadalquivir y el Guadiamar. En estos ríos se van a situar estos santuarios que van a ser los encargados de establecer las relaciones entre fenicios y locales. Y además se van a concentrar en puertos, en emporios importantes, como van a ser, por ejemplo, Huelva o Cádiz, que van a ser los que reorganicen y organicen el comercio y la explotación también de los recursos. Hablamos de un Mediterráneo globalizado en el siglo VIII y en el siglo VII, en el contexto de las colonizaciones, tanto fenicias como griegas, que van a necesitar o va a precisar una serie de instituciones y mecanismos que vehiculen las relaciones entre las diferentes comunidades. Y esas instituciones van a ser los santuarios. ¿Por qué? Estos santuarios. Porque son zonas de neutralidad donde las divinidades favorecen, auspician estas relaciones,
en donde se dan fenómenos de sincretismo, en el caso griego y fenicio son evidentísimas y muy conocidas, donde se recibe asilo y protección, o sea, los comerciantes pueden estar seguros en esos sitios, donde se garantizan las transacciones, muchas veces a través de sistemas de peso y medida bien establecidos, muchos de hecho van a aparecer pesas, un lugar donde se realizan los juramentos, donde se asegura la equidad y la justicia, donde también se asegura el abastecimiento de productos, se cumplen con los preceptos del culto, por ejemplo, establecer sacrificios, ofrendas, que de eso hay muchísimas evidencias en el registro arqueológico, y mantienen de esta manera la posibilidad de establecer relaciones intercomunitarias e interétnicas. En el universo sufenicio, como he dicho, son muchos los ejemplos de la implicación de las instituciones religiosas en el impulso colonizador, como la fundación, por ejemplo, de santuarios y de ciudades. Y además también las divinidades van a ser, ahora vamos a ver algunos ejemplos de cómo se convierten en testigos de pactos entre estados o entre comunidades de individuos que deciden legislar y regular las relaciones, y sobre todo cuando afectan al comercio o a la actuación de extranjeros en territorios concretos. Como digo, las fuentes son de diverso origen, algunas son vernáculas, o sea que son las más fiables, que son las emitidas por los propios fenicios o por el entorno, en el Próximo Oriente, por ejemplo, ya veremos cómo hay más. Y después están las visiones de los griegos y romanos, como por ejemplo la famosa fundación de Cádiz. Son relatos muy tardíos que están de alguna manera, aunque tienen un fondo histórico común, pero tienen ese regusto helenístico en el que muchas veces no se sabe si es una leyenda griega o una leyenda fenicia, aunque tenga, como digo, un trasfondo real. Por ejemplo, en el relato de la fundación de Gadir está claramente que son un oráculo el que impulsa la fundación de la ciudad y del santuario de Heracles. Hay un texto, el famoso texto de Estrabón, que no voy a leer por no perder mucho tiempo. O también hay un texto de Justino bastante complicado porque es un epítome, o sea, un resumen de la obra de Pompeyo Trogo, que lo resume de tal manera que lo hace incomprensible, porque se supone que está hablando de la fundación de Gadir, pero en realidad habla de los gaditanos también. Dice, en efecto, cuando los gaditanos recibieron en sueños, o sea, un oráculo, la orden de trasladar a Hispania el culto de Hércules desde Tiro, de donde también procedían los cartagineses, o sea, que los propios gaditanos fundan Cádiz. Esto algunos compañeros nuestros de la Universidad de Málaga pues dicen que no, que eso tiene que ser una fundación de una subcolonia como es, por ejemplo, Cartella, en el estrecho, en la bahía de Algeciras. Lo mismo ocurre con la fundación, el relato de la fundación de Cartago, también en la obra de Justino. Es un relato en el que habla de un trasfondo de inestabilidad política de Tiro, en el que una facción de la realeza, la famosa Elisa y Aquervas, y de la aristocracia, pues huye hacia Chipre, y de Chipre fundan Cartago. Por supuesto lo hacen todos, están implicados los dioses en esta aventura, porque el sacerdocio de Hércules, o sea, de Melcar, de Aquervas, o por ejemplo contacta con el sumo sacerdote de Júpiter en Chipre, y todo lo hacen literalmente por indicación de los dioses. La elección, además de la colonia, se hace también después de un intento fallido, con auspicios favorables, etc. El caso de Cartago además da pie, es un buen ejemplo para hablar precisamente de la negociación entre los colonizadores fenicios y las poblaciones locales. Por ejemplo, y seguimos con estos datos literarios epigráficos en los que es importante, nos remontamos al siglo X a.C.,
que se puede analizar el tratado entre Irán I de Tiro y Salomón de Israel. Este rey ya tenía relaciones, Irán de Tiro ya tenía relaciones con David, el rey David, en los textos bíblicos, y decidió construir el santuario de Jerusalén, de Yahvé en Jerusalén, y para eso también hay una fórmula religiosa. Dice, porque Dios predijo a mi padre que esa casa sería edificada por mí. Y para ello lo que hacen es un acuerdo entre estados que se intercambian materias primas y manos de obra para la construcción del templo. O, por ejemplo, el tratado, otra parte del relato bíblico de Reyes, el anterior, si no me equivoco, era de Flavio Josefo, de época ya romana, pero este es de época bíblica, o sea, del relato bíblico, perdón, del libro de los Reyes, o bajamos un poco más en cronología, estamos en el siglo VII, con Asharadón de Asiria, que hace un tratado también con Baal de Tiro, en el que suscribían también un acuerdo. En los términos del tratado conservados en una tablilla en Nínive se refieren al comercio y al derecho marítimo que garantiza la propiedad de los bienes naufragados en tierras de Asiria, en todas las costas asirias, pero se aseguraron también los derechos de los tirios, de manera que se podían volver a su patria. Y interesante, aquí viene el texto, pero es interesante cómo ponen por testigos a los dioses. Y fijaos la relación de dioses que aparecen si no se cumple el tratado. Son casi todos maldiciones. Dice que Mulisu, que reside en Nínive, ponga contra vosotros una espada flameante. Que Gula o que Istar, que reside en Arbelas, no os conceda ni misericordia ni perdón. En fin, así una ristra de maldiciones tremendas. Pero es que los fenicios tampoco se quedan detrás, los fenicios de Tiro, que también ponen a sus dioses por testigos, y dice Baal Shamim, Baal Malaje y Baal Safón levantarían un viento malo contra los barcos para deshacer sus amarras y arrancar su vita de amarre, para que una ola fuerte los sumerja en el mar. Melkart y Esmun entregarían al país a la destrucción, a los habitantes a la deportación, al desarraigo y a la hambruna. Fijaos la maldición. Hasta antes rompería sus arcos durante el combate y acabarían doblegados ante el enemigo. Esos son, si no se cumplen esos pactos, pues las maldiciones que se echan unos a otros. Esta no tengo más intención que establecer una larga tradición de tratados entre unos estados, cuando están escritos. Ya veremos cómo entre las comunidades tartesias, al ser ágrafa va a ser muy complicado que haya pactos escritos, pero una larga tradición que se mantiene en el tiempo. Por ejemplo, este es el caso de Caere y Cartago, que lo veremos después con un poquito más de detenimiento, en el que Aristóteles en el siglo IV a.C. Habla precisamente de esa sociedad entre Cartago y la ciudad de Etrusca, con convenios y pactos en los que hay también dioses testigos. En este caso, Astarte. Eso, como digo, lo veremos después. O, andando el tiempo, también en el siglo IV a.C., el famoso tratado entre Cartago y Roma. Aquí es un texto curiosísimo porque es un texto de un autor griego de origen megalopolitano, que es rehén de los romanos, estamos en el siglo II a.C., es rehén de los romanos, al final acaba con el síndrome de Estocolmo y se vuelve más romano que los romanos. Y es testigo de la destrucción de Cartago. Bueno, pues él lo que hace es traducir al griego un texto en un latín arcaico que no entendía muy bien, pero en realidad el tratado, la fórmula del tratado no es un tratado romano, sino que es un tratado cartaginés. Porque Cartago es la potencia entonces y es la que marca las pautas. Y entonces él traduce partes del tratado, no todo, y omite precisamente los preámbulos donde están mencionados los 12, pero en otro paso dice: siempre era obligar a hacer un juramento. En los primeros pactos los cartagineses juraron por los dioses paternos y los romanos por unas piedras, según la costumbre antigua, y además por Ares y por Enealio. O sea que los dioses siempre testigos
de pactos. O ya acabando prácticamente al final del mundo cartaginés, pues el juramento de Filipo V de Macedonia y de Aníbal de Cartago, en el que también aparecen todos los dioses en los preámbulos del tratado. Juramento prestado en presencia de Zeus, de Hera y de Apolo, en presencia del dios de los cartagineses, de Heracles y de Iolao, en presencia de Ares, de Tritón y de Poseidón, etc. O sea, todos los dioses que eran testigos de estos pactos. Los santuarios como espacio de negociación en el Mediterráneo, vamos a poner dos ejemplos, y además uno de ellos coetáneo a lo que está pasando aquí en la península ibérica para que veáis cómo funciona. Uno de los más claros es el de Comos, en Creta. Creta es una isla griega, pero en el sur de la isla, en esta zona, bueno, pues hay un santuario llamado A, del hierro 1 más antiguo, y después un santuario B que se identifica precisamente con la presencia de fenicios. Se trata de la construcción de este pequeño edificio, muy pequeño en dimensiones, si no me equivoco, de 4 por 6 metros, donde se realizan sacrificios, hay un pequeño altar, bancos corridos, como suele ser habitual en el mundo fenicio, y lo más interesante, un altar con 3 betilos, con 3 figuras betílicas. Este sería la reconstrucción y este sería el altar. Después habría otra fase otra fase helenística, pero ya mucho más tardía. El porqué de la construcción bueno, aquí se habían hecho también, con esto debemos quedarnos, combustión de ofrendas de animales, con una porción que es la que se destina a los dioses, por ejemplo, rabos, patas de cabras y ovejas, que es un tipo muy característico del sacrificio del mundo fenicio. El porqué de este pequeño templo fenicio en el litoral mediterráneo se ha explicado sencillamente por la posición geográfica, porque es doblemente estratégica. Por un lado, conecta la costa sirio-palestina con el Mediterráneo central y occidental, y también con la Grecia hacia el Egeo. Por lo tanto, es una posición importante desde el punto de vista del comercio. Y otro ejemplo, como veis, la cronología del siglo VIII, siglo VII coincide exactamente con los fenómenos que están ocurriendo en la península ibérica. Y también otro caso interesantísimo es el de Pirgi. El de Pirgi, un poco más tardío, ya a principios del siglo V, se construye un templo, el templo B, que es este que estáis viendo aquí, también un poco parecido, no el exterior, pero sí la nave, en donde se descubrieron las láminas áureas, que son estas, 2 en etrusco y una en fenicio, que no son traducciones, más o menos el sentido es el mismo, pero no exactamente una traducción, donde el príncipe de Caere, Tefarie Belianas, pues, digamos, alaba a la señora Astarte, y dice el texto, no sé si lo veis, a la señora Astarte, este es el lugar sagrado que ha creado y ofrecido Tefarie Belianas, rey o reinando sobre Caere, en el mes del sacrificio al sol, como ofrenda en el santuario. Y lo he construido porque Astarte me lo ha pedido. Ojo al dato. En el 3er año de mi reinado, en el mes de Quirar, etcétera, etcétera, etcétera. En la traducción de José Ángel Zamora de este texto. En resumen, se puede definir este barrio, es el puerto de Caere, Pirgi, se puede definir como un barrio público ceremonial, como un área abierta a extranjeros, destinada a prácticas rituales relacionadas con la explotación de las instalaciones portuarias en un sector situado en las afueras de la población y contiguo a lo que pronto se convertiría en uno de los santuarios más importantes del Mediterráneo. Nos vamos a centrar ahora ya en Tartessos. Desgraciadamente, solamente conservamos de textos literarios lo referente a Gadir. No tenemos más documentos escritos sobre la actividad colonizadora y comercial de los fenicios, pero, sin embargo, el registro arqueológico suple en parte este problema y puede facilitar la interpretación de estos contextos, el papel de los santuarios en estas relaciones y, sobre todo, algunos éxitos, fracasos y cambios que se producen en las prácticas.
Hay que tener en cuenta siempre, en el caso de la península ibérica, la desigualdad existente entre los fenicios desde el punto de vista tecnológico y desde el punto de vista sociopolítico. Estamos entre dos comunidades completamente diferentes. Los fenicios son formaciones estatales, por así decirlo, son estados, ciudades-estados con una monarquía, y los locales pues no han pasado del estado tribal. Eso hay que tenerlo en cuenta. Son ágrafas, por lo tanto no tenemos, no hay evidencias de juramento, no hay evidencias de tratados, pero sí probablemente existirían compromisos orales, rituales más o menos complejos, regalos introductorios, que es como funcionan estos primeros pactos, y también banquetes, que eso sí funciona siempre bien. Y en la península ibérica, y más concretamente en Tarteso, se pusieron en práctica diversas estrategias con los santuarios o los templos como protagonistas. De manera que podemos distinguir diversas estrategias y diversos tipos de santuarios. Están los santuarios nacionales, los empóricos, los santuarios en tierra de nadie y los santuarios ubicados en asentamientos indígenas. Eso por lo menos es lo que yo he conseguido diferenciar entre unos y otros. Un caso claro es uno de los más importantes, o en la antigüedad el más importante, lo que yo llamo el triángulo argenteo, entre Onova, Espal o el Carambolo y Gadir. Forma un triángulo donde casualmente aparecen estas estatuillas, tanto en la ría de Huelva y en la ría de Punta Umbría, como en la zona de Santi Petri, o en la estatuilla del Carambolo, que son similares desde el punto de vista cronológico. ¿Qué le ocurre al santuario de Gadir? Bueno, pues el santuario de Gadir no es un santuario empórico, como siempre se ha dicho, desde el punto de vista, sino que es un santuario nacional. Es una filial del santuario de Melcar en Tiro, y tiene por lo tanto una significación ideológica y legitimadora única y privativa, que va a mantener prácticamente hasta el final de su culto. Los datos literarios, aunque son bastante tardíos, informan bastante de esta unión entre Gadir y Tiro. ¿Que por qué no es empórico? Pues porque está muy alejado se supone que de los indígenas, que es lo que debían de tener trato. Y además también está bastante alejado, unos 17 kilómetros en las medidas que da Estrabón, de la ciudad que estaba aquí al santuario que estaría por aquí. Unos 17 kilómetros, con lo cual es demasiado alejado del emporio. Por lo tanto, no sirve para relacionar a las poblaciones indígenas, sino que es un santuario, como digo, de carácter nacional. Además, había otros santuarios que podían cumplir esa función, como el de un supuesto santuario de Astarte, porque por los datos del nombre de la isla, Ericeia o Afrodisias, o sea, Afrodita, o los textos de Avieno que hablan del santuario de Venus Marina. O también un santuario a Cronos, que podía ser un Baal también fenicio. Siguiente santuario, Onova. Onova tenemos pocos textos escritos, hay uno de Estrabón que habla de una isla consagrada a Melkart, a Heracles, y que se supone que es la isla de Saltés, aquí estaría Huelva, pues esta sería la isla de Saltés, y donde se han encontrado también estatuillas muy similares a las de Cádiz, e incluso un brazo de dimensiones, para lo que suelen ser estas estatuillas, bastante grandes, que puede ser o un gran esboto en cerca de 1 metro, o una estatua de culto. También se habla de un posible santuario en Aljaraque, por la reinterpretación de hallazgos concretamente hechas por el profesor Escacena, con una serie de elementos que le ha permitido hipotetizar sobre ese aspecto, pero lo que tenemos son más evidencias arqueológicas de este gran santuario, que sí se puede considerar empórico por varios motivos que ahora veremos. Fue un santuario, el problema es la falta de publicaciones, como suele ocurrir, no se ha estudiado en una mínima parte, y además difícil a veces de interpretar, pero bueno, los materiales están en el museo. Además ocurrió
que cuando se llegó a nivel freático se paralizó la excavación y hubo investigadores que se fueron después a la escombrera a recoger todos los materiales que se habían encontrado después en los niveles, por debajo del nivel freático. Y ahí dio la casualidad, para que veas que muchas veces la arqueología es casualidad, por ahora, junto con la rebanadilla, con las fechas más antiguas de fenicios en la península ibérica. Bueno, pues como digo, es un santuario empórico porque se localiza en la parte baja, en la ría, en la orilla de la ría. Hay existencia de un témenos, de un lugar sagrado, de un túmulo fundacional, de pozos, de fosas de ofrenda, de bancos corridos, a todos los elementos en pavimentos de arcilla roja y de arcilla amarilla, en betilos, como había visto en Cosmos, etcétera. Una serie de elementos que lo hacen considerarlo como santuario. O la perdurabilidad de la función sacra, porque el lugar estuvo en uso por lo menos durante 200 años, y no más. La aglutinación también de actividades desarrolladas que por individualmente a lo mejor no pueden ser consideradas como elementos de un santuario, pero juntas sí. Por ejemplo, sacrificio de animales, almacenamiento de litargirio, ofrendas de caprinos y de bovinos, existencia de hornos de copelación de plata, metalurgia, orfebrería, depósitos de ánfora, de grandes recipientes de almacenamiento, hogares, cocina, etc. O sea, de un complejo. Y además también de epigrafía en la que aparecen nombres de divinidades, con lo cual esa ya fuera de toda duda. Aparecen Hestia, Heracles, Nike, y también uno probablemente de origen local que se llama un tal Niezos, parece que es una divinidad indígena. Y ya por si fuera poco, esta es la cantidad de cerámica griega que se ha encontrado en Huelva en relación con otros asentamientos, y el estudio de esa cerámica han visto que son cerámicas griegas pero hechas en Huelva, con lo cual está hablando de una comunidad griega establecida, como algunas fuentes apuntan, en el Emporio Nubense. Por lo tanto, no creo que haya duda de que se trate de un santuario empórico. Tiene una dimensión internacional abierta, como digo, a la concurrencia de la población de origen local, de la población fenicia, por supuesto, que es la mayoritaria, de la griega y probablemente de comunidades mestizas que debió haber. Y en el... ¿Cómo voy? Vale. Y después, en el otro vértice del santuario, pues está el santuario del Carambolo, que tanto habría ido a hablar, sobre todo por el tesoro. Desde mi punto de vista, este santuario tendría una función territorial, la de procurar la organización y gestión de los recursos y de los servicios, y probablemente sin que fuera su objetivo previsto, contribuir a la articulación de un poblamiento en torno a unos 30 kilómetros alrededor. Cuando digo que se trata de un santuario en tierra de nadie es porque no hay cerca. Coria del Río está a 15 kilómetros, Carmona está a unos 50 kilómetros, 40 kilómetros, perdón, y Montemolín, que son los yacimientos que se conocen bien, a 70 kilómetros. En los alrededores no hay población apenas. Además, se ubica en un cerro destacado frente a lo que probablemente sí fue el emporio, que sería Espal o Ispal, que eso sí es un nombre también de origen fenicio. Además de esta función territorial, probablemente fue un santuario nodriza, o sea que fue el responsable de la creación de una serie de santuarios en poblados indígenas de los alrededores. Porque, digamos, se inspiran mucho en el Carambolo. Si nuestra interpretación es correcta, parece que el santuario tuvo un éxito tremendo, se sabe por varios motivos. Uno, porque de ser un santuario así, que es el más antiguo, a finales del siglo IX, acabó siendo en la fase Carambolo III un santuario de estas características, gigantesco, además con otra parte exterior, de grandes dimensiones, y además porque tenía un tesoro de casi 3 kilos de oro, en que eso
simboliza la enorme riqueza que debió acumular el tesoro. Como sabéis, es un santuario dedicado a Astarte, como dice, como reza este exvoto. Aquí el tesoro con las hipótesis que se han vertido sobre eso. Yo tengo la mía propia, ya os lo cantaré un día. Bueno, esta experiencia nos lleva a Portugal, donde hay una réplica muy parecida, posterior en el tiempo, del siglo VII, que es Abul, donde se construye en un edificio de planta muy diferente, más parecido al de Huelva, con patio central, que en una segunda, después de un incendio, se construye una segunda fase con división y con un altar en el centro. Interesante porque es un santuario hecho en tierra de nadie, pero cerca de, o relativamente cerca de, dos yacimientos indígenas importantes, Setúbal y Alcácer de Dosal. Setúbal se conoce menos, pero en Alcácer de Dosal genera ese fenómeno que se va a hacer también muy característico del Bajo Guadalquivir. Algunos llaman de alculturación, otros lo llaman de poblaciones fenicias conviviendo con ellos, y es la aparición de una necrópolis, la del Señor dos Mártires, y también de un santuario en el propio asentamiento, que es el santuario de Araceli. Esto queda fuera del área tartésica, pero como veis es un fenómeno generalizado, no único de Tarteso. Y con eso al final haré mención a este problema. Como he dicho también, el santuario genera un fenómeno centrípeto, o sea, empieza a atraer población. Y un siglo después de la fundación ya se han creado 3 asentamientos estables importantes: Cerro Macareno, Alcalá del Río, la actual Alcalá del Río, y el Cerro de la Cabeza de Santiponce. Y además que muchos de ellos no están todavía publicados, de pequeños asentamientos dedicados a la metalurgia. Hay 3 ya estudiados, donde, como digo, en los alrededores o cerca del santuario, que también nos puede dar una idea de cómo genera esa actividad. Vamos a ver ahora los santuarios que se dan en los asentamientos indígenas, y para ello vamos a utilizar también la documentación literaria de los siglos IX y VIII, que son coetáneos a lo que está ocurriendo en la península ibérica, de santuarios comerciales de fenicios en ciudades sirias, como por ejemplo Damasco o Samaria, Cananea, o Memphis en Egipto. Aquí tenemos del texto bíblico sobre el barrio. Dice: podrás abrir bazares para ti en Damasco. O por ejemplo, también del Libro de los Reyes, esto a los hebreos les sentó muy mal, porque tomó por mujer a Jezabel, hija de Itobaal, rey de los sidonios, y se puso a servir a Baal, prostrándose ante él, y le elevó un altar en el santuario de Baal que se edificó en Samaria y construyó Jaben las telas. O sea, trasladan sus dioses dentro. Y claro, esto, al final acabó muy mal, la defenestraron. O en Egipto, según un texto de Heródoto, en la que habla de los alrededores de este recinto habitaban fenicios de Tiro, y el conjunto de ese lugar se llama Barrio de los Tirios. Pues bien, en el recinto de Proteo hay un santuario que lleva el nombre de Afrodita extranjera, o sea, Astarte. Como veis, un fenómeno muy frecuente. Bueno, pues aquí también va a ser en la Tartéside, también se va a dar ese fenómeno de santuarios entre los indígenas. Uno de ellos es el de Coria del Río, que estáis viendo aquí. Se ha excavado solamente una parte, porque hay un colegio público encima. El de Carmona, Marqués del Saltillo, es de Montemolín. Esto ya un poco más adentro en la campiña sevillana. Nuevamente recurrimos, el caso de Montemolín es muy interesante, porque se da algo parecido también en el Guadiana arriba, el Castro do Ratiño. De mediados del siglo VIII se construye un edificio, quedaros con este tipo de edificios, sobre un poblado hecho de cabañas, con sus altares, con sus vetilos,
Y en un momento fue una experiencia, por decimos, una experiencia efímera, porque tuvo un final, parece ser que violento, y ya los fenicios no volvieron a aparecer por ahí. ¿Cuál es el atractivo de esta zona? Pues lo mismo, los metales. Guadiana arriba está cerca del Andévalo, donde hay sobre todo cobre y hierro. Aquí veis la situación de Castro Rayón en el Guadiana, y bueno, imágenes del Castro. Pero en la desembocadura del Guadiana tenemos otro fenómeno similar, además muy parecido al Carambolo y a Coria del Río, que es el santuario de Castro Marín, en la orilla portuguesa del Guadiana. Se ha debatido mucho si es un santuario fenicio, si es un santuario indígena, etcétera, etcétera. Pero claro, el descubrimiento de una necrópolis fenicia en Ayamonte, la olla de los rastros, y después también dentro de Ayamonte, de evidencias de un poblamiento, de un asentamiento con metalurgia, pues también a mí me ha dado la impresión de que esos fenicios que habitan en la zona de Ayamonte fundaron este santuario ya avanzado el siglo VII en el asentamiento indígena, precisamente para facilitar la negociación con esas poblaciones. Son edificaciones similares a la de Carambolo, ya veremos como un tipo muy característico, con sus altares, sus pavimentos de conchas, Coria del Río, voy a ir más rápido, con su escarabeo, con su altar en forma de piel de toro, que ya estudiara el profesor Escacena, y hay que diferenciarlo, por lo menos de mi punto de vista, con otra serie de santuarios en poblados indígenas, pero que están situados un poco más interior, en plena campiña, y que generan unos fenómenos que no se dan en otros sitios, que son, por ejemplo, la aparición, entre otras muchas cosas, de estos recipientes con cerámica figurativa, que son recipientes de origen fenicio, desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista decorativo, pero que los fenicios no suelen, o no lo hacen jamás, decorarlos de esta manera, sino que son creaciones precisamente producto de esa fusión o hibridación entre unas poblaciones y otras, que se aparecen en bronce, probablemente en telas, pero que no aparecen nunca en cerámica. En este el caso, el grifo de Marqués del Saltillo, en estas flores de loto, que tienen un hondo significado religioso, no son meras decoraciones, o Montemolín. ¿Veis cómo hay una gran cabaña, un edificio fenicio de adobe, que es primero la cabaña, que la cabaña se construye sobre otra cabaña, en una comunidad que debió tener, lógicamente, este tipo de población, las estelas con guerreros. Aquí veis como en unas reconstrucciones, con también la cerámica figurativa, los toros y los grifos pasantes. Fenómenos similares que aparecen, y no me quiero meter en camisa de once varas porque aquí está mi colega Pepe Suárez, pero que se dan este mismo tipo de edificios en sitios donde hay cabañas y donde hay también esto, pues en los Altos de Alcorrín, en Manilva, en Málaga, que también digamos que tiene una vida corta, aunque por otros motivos. En este caso no parece que fuera violenta. ¿Ven? Los pavimentos de concha, muy parecidos a lo que hemos visto en el Carambolo. O la rebanadilla, que va a hablar ahora mi colega, y entonces no vamos a entrar en eso, pero que también aparecen los mismos rasgos, pavimentos de concha, etc. El santuario de Malaca, también con sus pavimentos, con el altar muy parecido a lo de Coria, que también se abandona porque se amortiza con la construcción de una muralla, y que da idea de cómo hay que tener, como no se pueden generalizar fenómenos, sino que cada fenómeno o cada sitio tiene que ser analizado singularmente. Si había visto que el Carroteño había tenido un final fatídico, sin embargo esto se debe más bien a traslado de población, tanto la Rebanadilla como los Altos del Corrín o como el Santuario de Málaga, pues se deben a circunstancias locales que en principio no tienen nada que ver con finales violentos. Estos son los tipos de santuarios que, como veis, responden a un mismo patrón, que son estos edificios de tipo Lambau, que es un tipo sirio,
hechos de adobe, con 1 o 2 habitaciones, con sus altares, etc. Castro Ratiño, El Carambolo, Montemolín, Castro Marín o los Altos de Recorrín. Y después otro tipo también, más de un patio central al que dan una serie de habitaciones, como Abul, Huelva y Cancho Roano, con características, como hemos visto, comunes: pavimento de arcilla roja, bancos corridos adosados a las paredes, fosas rituales, pavimentos de concha, altares taurodérmicos. Y después otro, no solo es un fenómeno asimilable al área tartésica y a las áreas periféricas, sino que son fenómenos que se van bastante lejos en la geografía. Hemos hablado de Cancho Roano, pero también el Santuario de la Muela en Cástulo y la Bienvenida en Ciudad Real. Casualmente zonas con una importancia minera considerable. Son fenómenos, como he dicho, los fenicios suelen ser muy flexibles, y allí donde pueden le plantan un santuario. El fenómeno no solo va a ser de época arcaica, de la época de la colonización, sino que va a perdurar en el tiempo. Y hemos encontrado evidencias, pues nada más ni más lejos que, nada más y nada menos que en Galicia, en las ollas de Arosa. Son fenómenos muy diferentes, pero básicamente la idea es la misma, que es establecer contacto con las poblaciones locales. En la punta do Muño do Vento o en la isla de Toralla, pues estos betilos, o que ya es de época republicana romana, en el Castro del Viña, como veis, una gran cabaña, pero con sus betilos aquí colocados. Como digo, para favorecer con la presencia de una gran cantidad de material procedente en su mayor parte de Gadir. Esto sería ya en la escuela y la isleta del Bañés, en relación con Ibiza, y esto en el santuario betílico del Cerro de las Cabezas, ya del siglo III, también con su betilo, un santuario de puertas, pero que, y es lo que quiero transmitir, la idea de estos pequeños santuarios, ya no tienen la monumentalidad de antes, para establecer relaciones con las poblaciones locales. Y con esto acabo.